Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, nos ha dejado sin aliento. Cuando hablamos de sacrificios, solemos pensar en cosas grandes, ¿verdad? En actos heroicos, en renuncias épicas que salvan vidas o cambian el curso de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando el sacrificio es en nombre del amor? Y no cualquier amor, sino uno que desafía distancias, carreras y hasta expectativas. Hoy vamos a desentrañar el enorme sacrificio que Serkan Ayolu hizo por amor. Prepárense porque esta historia tiene tintes de película, pero es completamente real. Si les gustan este tipo de historias, que nos tocan el alma y nos muestran lo lejos que podemos llegar por las personas que amamos, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal para no perderse nada. Vamos a empezar. Serkan Ayolu, ese nombre les debe sonar familiar. Es uno de esos actores que con su carisma, su mirada intensa y su talento innato, ha conquistado corazones en Turquía y mucho más allá de sus fronteras. Lo conocemos por sus papeles en telenovelas que nos han mantenido pegados a la pantalla, perdidos en tramas apasionantes y enamorados de sus personajes. Pero hoy no vamos a hablar de los personajes que interpreta, ni de las historias que construye en la ficción, sino de su vida real, de las decisiones trascendentales que toma fuera de los focos y de un sacrificio que para muchos podría parecer inimaginable, casi un acto de fe inquebrantable. Resulta que el camino hacia el altar para Serkan y su amada Özge Gürel no fue precisamente un camino de rosas, o mejor dicho, de rosas turcas perfectamente cuidadas y dispuestas sin ningún obstáculo. Hubo un momento, una encrucijada vital, donde Serkan tuvo que tomar una decisión que, sin duda alguna, marcó un antes y un después radical en su carrera, y todo por un sentimiento que lo es todo, que mueve montañas y que en su máxima expresión, es capaz de reescribir el destino, el amor. La historia de Serkan y Özge es en sí misma, una obra maestra digna de las mejores producciones. Se conocieron en el set de la serie que los catapultó a la fama en muchos rincones del mundo, Kiraz Mevsimi, o temporada de cerezas como la conocemos con cariño en muchos lugares. Y como suele suceder en el mágico y a veces caótico mundo de la actuación, la química que desbordaban en pantalla traspasó la ficción para convertirse, de forma natural y arrolladora, en una relación real, profunda y muy sólida. Ambos son talentosos e indudablemente guapos, y la complicidad entre ellos es palpable, no solo ante las cámaras o en los eventos públicos, sino, como podemos suponer, en la intimidad de su día a día. Se han convertido sin lugar a dudas en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del universo del espectáculo turco, un referente de amor y compañerismo en un ambiente a menudo volátil. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de su amor, hacia esa unión sagrada que ahora celebran, no estuvo exento de desafíos monumentales, y aquí es donde entra en juego el sacrificio que vamos a desgranar hoy, un sacrificio que pone de manifiesto la fuerza del amor cuando realmente es importante. El punto de inflexión, ese momento crucial que define el enorme sacrificio, ocurrió cuando Serkan recibió una oferta que para cualquier actor representa la cima de sus aspiraciones, la oportunidad de protagonizar una serie en Hollywood. Imaginen esto. Una oportunidad de oro puro, un trampolín directo hacia una carrera internacional de renombre mundial, un sueño que miles y miles de actores persiguen incansablemente a lo largo de sus vidas. Para Serkan, sin duda alguna, debió haber sido un acontecimiento monumental, la materialización de años de esfuerzo y dedicación. La propuesta no era cualquier cosa, se trataba de un proyecto de gran envergadura, con un potencial cinematográfico y de audiencia increíblemente alto, una producción que lo habría catapultado a un nivel de estrellato global completamente diferente. Pero, y aquí viene el pero que cambia toda la narrativa, el giro inesperado que nos deja boquiabiertos. Özge Gürel, su pareja de vida, su amor, estaba en un momento crucial de su propia carrera, también consolidándose en Turquía, con proyectos muy importantes que la tenían completamente enfocada, dedicada y comprometida. La decisión, como podrán imaginar, no fue nada fácil. Fue una de esas disyuntivas vitales que ponen a prueba los valores más profundos de una persona. Por un lado, estaba la oportunidad de su vida profesional, el reconocimiento mundial, el cumplimiento de metas profesionales ambiciosas que seguramente había forjado a lo largo de los años. Por otro lado, estaba el amor de su vida, su relación con Özge, la conexión profunda que compartían y el compromiso inquebrantable que sentía hacia ella y hacia el proyecto de vida que estaban construyendo juntos. En este punto es donde el verdadero valor del sacrificio se pone de manifiesto, donde se revela a la esencia del amor que profesa. Serkan, tras sopesar ambas opciones con la seriedad que la situación ameritaba,
tomó una decisión que dejó a muchos, incluyendo a sus seguidores más cercanos, completamente sorprendidos. Decidió rechazar la oferta de Hollywood. Sí, han oído bien. Renunció a esa puerta que se abría de par en par al estrellato internacional, a la fama global, para priorizar su relación, su amor por Ozge, y el apoyo incondicional a la carrera de ella. Este no fue un no ligero, un simple no gracias dicho de forma casual. Fue una elección consciente, meditada hasta el último detalle, y que implicó dejar atrás algo que para la gran mayoría de las personas en su posición, sería simplemente irrenunciable. El mundo del entretenimiento es un torbellino de oportunidades efímeras, un océano de posibilidades que aparecen y desaparecen con una velocidad vertiginosa, y una propuesta de Hollywood es algo que no se presenta todos los días, es una oportunidad que puede tardar una vida en llegar, o nunca llegar. Pero Serkan demostró con este acto de valentía y amor, que para él, el amor, el compromiso y la conexión con Ozge pesaban mucho más que cualquier ambición individual, por grande que fuera. Vio que Ozge estaba en un momento fundamental de su desarrollo profesional, una etapa donde necesitaba apoyo y presencia, y entendió que estar a su lado, apoyándola en sus proyectos en Turquía, era más importante que su propio ascenso individual en ese preciso momento. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que Serkan, de forma activa y deliberada, puso en pausa, o quizás incluso descartó por completo, la posibilidad de incursionar de lleno en el mercado estadounidense, un mercado que para muchos actores es el epítome del éxito. Significa que eligió seguir construyendo su carrera, su vida y su futuro en Turquía, al lado de la mujer que ama, la compañera con la que desea compartir cada instante. Y esto, queridos amigos, es un sacrificio enorme en toda regla. Es poner las necesidades, las aspiraciones y el bienestar de la persona amada por encima de las propias ambiciones personales, especialmente cuando esas ambiciones son tan colosales como forjarse una carrera en Hollywood. Es un acto de generosidad del alma, de priorizar el nosotros por encima del yo. Pero el sacrificio de Serkan no fue solo una renuncia, un acto de dejar algo atrás. Fue también un acto de amor profundo, de un compromiso que va más allá de las palabras, y de una visión a largo plazo del futuro que deseaba construir. Serkan entendió con una sabiduría conmovedora, que su relación con Ozge era un pilar fundamental, el cimiento sobre el que construía su felicidad y su vida. Sabía que una relación a distancia, con agendas de trabajo tan complicadas y en la cima de carreras tan demandantes y exigentes, sería un desafío mayúsculo, una prueba de fuego para cualquier pareja. Al priorizar su presencia, su apoyo constante y la construcción de una vida compartida en el mismo espacio geográfico, no solo fortaleció su vínculo con Ozge de una manera insospechada, sino que también demostró un nivel de madurez, de dedicación y de comprensión del amor que es, sinceramente, admirable. Además, y esto es crucial para entender la magnitud de su decisión, no podemos olvidar que Ozge Gürel es una actriz talentosa por derecho propio, una artista con un gran potencial y con un futuro prometedor en Turquía. Rechazar una oportunidad así, una puerta que se abre a la fama mundial, para apoyarla no es, en absoluto, un acto de debilidad o de resignación. Al contrario, es un acto de inmensa fuerza, de profunda fe en el potencial de la otra persona, en el futuro que pueden construir juntos, y en la convicción de que el éxito compartido puede ser tan gratificante si no más que el éxito individual. Serkan vio que su futuro estaba intrínsecamente entrelazado con el de Ozge, que sus caminos se habían unido de forma especial, y estaba dispuesto a hacer lo necesario, incluso el sacrificio más grande, para que ese futuro floreciera y se hiciera realidad. Y miren dónde están ahora, la prueba viviente de que las decisiones basadas en el amor verdadero a menudo conducen a los resultados más hermosos. Ambos continúan brillando con luz propia en sus respectivas carreras en Turquía, cosechando éxitos y demostrando su talento en cada proyecto que emprenden. Y su relación, esa que Serkan decidió proteger a toda costa, sigue siendo un faro de amor, de apoyo mutuo y de complicidad, un ejemplo inspirador para miles de personas. Se casaron en 2022, en una ceremonia que fue un reflejo de la felicidad y el amor que irradian, y su unión ha sido celebrada con júbilo por miles de seguidores que han seguido de cerca su historia. Su historia es un recordatorio potente y conmovedor de que el amor verdadero no siempre es fácil, no siempre es un camino llano y despejado, pero cuando es genuino, profundo y sincero, puede inspirar actos de valentía, de renuncia y de sacrificio, que marcan para siempre la vida. El sacrificio de Serkan Ayolu por amor no es solo una anécdota interesante de un actor famoso, es una lección de vida universal sobre lo que realmente importa en este mundo. Es la prueba irrefutable de que a veces, las decisiones más difíciles,
las que nos exigen más, son precisamente las que nos llevan a la felicidad más profunda y duradera. En resumen, hemos explorado la increíble y conmovedora historia de Serkan Ayolu y el enorme sacrificio que hizo por amor. Vimos cómo ante una oportunidad dorada en Hollywood, esa que muchos anhelan durante toda su vida, él eligió priorizar su relación con Özge Gürel y brindarle su apoyo incondicional en su carrera en Turquía. Este acto de valentía, de generosidad y de dedicación profunda demuestra, de manera elocuente, que el amor verdadero puede ser el motor de las decisiones más importantes de nuestras vidas, incluso cuando esas decisiones implican renunciar a grandes ambiciones personales y a oportunidades que parecen únicas. Serkan nos enseña con su ejemplo que el éxito en la vida no se mide únicamente por los logros profesionales individuales, sino también, y quizás de forma más importante, por la fortaleza de nuestras relaciones, la profundidad del amor que compartimos y la voluntad de construir un futuro juntos, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la inspiradora historia de Serkan Ayolu. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a nosotros, que les haya tocado la fibra sensible y les haya hecho reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. ¿Qué opinan ustedes sobre este sacrificio? ¿Creen que habrían tomado la misma decisión en su lugar? ¿Qué experiencias personales les vienen a la mente al escuchar esta historia? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios que verán a continuación. Queremos crear una comunidad vibrante donde podamos compartir nuestras ideas, aprender unos de otros y nutrirnos de las historias que nos inspiran. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo, no sean tímidos. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se animen a reflexionar sobre el poder transformador del amor, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar esa campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, para que nunca se pierdan nuestras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, y que el amor los guíe siempre.